Gloria al Señor Jesucristo, mi amado hermano, mi amado amigo. Recibe la bendición y la paz del Dios de Israel en esta hermosa tarde-noche en la cual el Señor nos permite poder, hermanos, tener el privilegio de poder nosotros escuchar palabra del Señor en esta hora. Dispongo mi vida para servirle al Rey, dispongo mi vida para servirle al Señor de señores, quien nos ha mandado con ese mensaje claro para poder predicar, poniendo Él una bocina enorme, grande, de grandes magnitudes, pero para que hable, para que suene y lleve la palabra del Señor. Por eso disponemos nuestra boca, mi hermano, nuestro ser, para poderle servir y llevarle palabra de vida hasta ahí donde usted está. No solamente por medio de esta plataforma, debe de ser en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, poderlo hacer para que el Espíritu y la llama del Señor esté avivada en nuestra vida y que a la misma vez avive a otros a poder estar en esa comunión espiritual con nuestro Señor Jesucristo. En esta hora oraré para dejar esta palabra del Señor y que sea Él quien la ministre, que sea Él quien hable a su vida para que usted pueda sentir la palabra del Señor que llegue y que penetre y que si es posible corte todo lo que está mal para dejar un corazón vivo en carne propia hacia nuestro Señor y sea más aceptable delante de la presencia de Él, porque Él va a tomar el corazón que va a estar limpio, Él va a tomar el corazón que va a estar preparado para recibir a su Padre, para recibir a su Señor. Así de que estas palabras que llegarán con la unción y la administración del Señor hasta su vida, y por eso vamos a orar para poner este precioso momento en manos de nuestro Señor y Salvador. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, poder estar una vez más reunidos, Señor. Una vez, Padre Santo, más disponiendo nuestro corazón para servirle, Señor, para hablar, Señor, para predicar. Y así de la misma vez, Señor, una vez más nuestros hermanos estarán disponibles, tomando esos minutos, Padre, para poder escuchar esta palabra que es palabra de vida, Señor, a cada uno de ellos, quien disponga su corazón un instante, Señor, para poder dejarse hablar por ti, Señor. Pon palabras en mi boca, Señor, para que puedan llegar hacia ese corazón, el cual está necesitado de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mi hermano, yo le quiero compartir en unos breves minutos lo que la palabra del Señor nos manda a través del profeta Jeremías y que hace un llamado, prácticamente una exhortación a todos aquellos falsos profetas que andan diciendo que son profetas del Señor, pero que en realidad no son profetas mandados por el Señor. El Señor a través de su palabra dirige al pueblo, dirige y ministra conforme la verdad, conforme el orden de Él. A Él le ha placido, hermano, poderle hablar por medio de esta palabra. Escúchela, ¿verdad? Y sea sabio y prudente para poder usted tomar esta palabra del Señor. Lo leemos en Jeremías 23. Vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20. Y posteriormente estaríamos dándole lectura a otros versículos siempre de este mismo libro para que sea el Señor quien nos dé esa guianza necesaria. Gloria al Señor. Leeré su palabra en el nombre poderoso de Jesús y dice de la siguiente manera: He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor
hasta que lo que haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Gloria al Señor. A mí me llama la atención la palabra que aquí dice, y en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. El profeta, el Señor le estaba dando una palabra al profeta para que la llevara y alertara a la nación de esos falsos profetas, los cuales no estaban guiados por un espíritu del Señor, sino que estaban guiados bajo acechanzas de maldad y adivinación, bajo cualquier otra situación, pero no era el espíritu del Señor, sino que el profeta iba y alertaba a la nación, al remanente escogido del Señor, que había regresado de ese cautiverio. Entonces el Señor mandaba al profeta a alentar. El Señor mandaba al profeta Jeremías a que diera esta palabra. Y me llama la atención la palabra que da él. Y dice, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Esa palabra me llama la atención. ¿Y por qué le digo que me llama la atención? Porque así como se la estaba diciendo el Señor al profeta Jeremías, así ha sido hablada también esta palabra el día de ahora y va a ser hablada a tu vida. No lo veas que es de parte mía hacia ti, sino que de parte del Señor, en los cuales Él va a empezar, hermano, a derribar. Él va a empezar a desnudar. Él va a empezar a desenmascarar a todo aquel falso profeta que diga que se presenta con el Espíritu del Señor, pero que no tiene el Espíritu del Señor. El Señor lo va a desenmascarar. Por eso dice la palabra que lo vamos a entender cumplidamente en los postreros días. En estos días empezarán a levantar falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, con palabras de mentira, con palabras de adivinación, con palabras que vienen de otro lado, menos del Señor nuestro Dios. El Señor quiere que tú y yo nos afirmemos delante de Él conforme a la palabra escrita de Él, que es la palabra del Señor. Y les decía, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente, hermano. Cuántos falsos profetas andan ahora diciendo cosas que el Señor les da, pero que no son verdad. ¿Cuántos pastores se levantan en los altares a querer ponerle calma a la congregación, a quererle poner, miren, ya va a pasar todo esto? ¿Cuántos pastores están predicando un evangelio torcido cuando el Señor manda claramente que hoy son los postreros días, los días finales en los que se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, se levantarán? Y hoy la iglesia debe de estar avivada, la iglesia debe de estar conocedora que el Señor ya viene, que el Señor quiere que su iglesia esté despierta, avivada en el fuego de su espíritu, para que pueda entender la palabra que el Señor manda. Por eso decía, he aquí la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. ¿Sobre quién va a caer la tempestad? Va a caer sobre esos falsos maestros, sobre esos falsos pastores, sobre esos falsos profetas que han ocupado el nombre del Señor, usando su nombre en vano para decir que traen palabra del Señor, cuando traen palabra de mentira, cuando traen palabra de adivinación que no es del Señor. Él se glorifica, mi hermano, en una iglesia que está verdaderamente pura, que está verdaderamente trabajando para estar en la perfección del Señor. Allí se va a glorificar el Señor. ¿Por qué la palabra verdadera que el Señor da no le interesa a los hombres? Porque dicen que es dura. Porque dicen que es una palabra muy dura y que somos demasiado exagerados. Pues la palabra del Señor le decía Pedro a él: oh Señor, cuán dura es tu palabra, ¿quién podrá oírla? La iglesia que te predique verdaderamente lo duro
que está acá en esta palabra es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia escogida. Es la iglesia, hermano, que va a ser arrebatada, que va a ser levantada en aquel día. Y todo ojo le verá. Porque veremos la gracia y la misericordia del Señor. La veremos, hermano. Pero dice que he aquí la tempestad del Señor saldrá con furor. Saldrá con furor la tempestad del Señor. ¿Sobre quién? Sobre los malos, sobre los profetas malos, sobre los pastores malos, sobre los que andan diciendo que son maestros malos. Sobre eso la tempestad del Señor caerá en estos días. Por eso dice la palabra que lo vamos a entender en los días postreros, en los días últimos, lo veremos cumplidamente. Y en Mateo habla también, hermano, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos cristos, que ahora en día se están levantando. Eso está sucediendo ahora en día. Hermano, te están predicando evangelio de prosperidad, evangelio de tranquilidad, evangelio para que te acomodes. Te están predicando todos esos falsos profetas. La iglesia verdadera del Señor, los pastores verdaderos del Señor, los maestros verdaderos del Señor, los apóstoles verdaderos del Señor te van a estar predicando que te prepares porque Cristo pronto viene, que te prepares porque Cristo ya está sobre las nubes para levantar a su iglesia, para hacer una iglesia resplandeciente, para que su iglesia sea, amado hermano y hermano amigo, una iglesia preparada para Él. Pero no podemos venir aquí delante de tu presencia y delante de la presencia del Señor a decir que venimos a predicar la verdad, cuando la palabra está diciendo que caerán días de tempestad sobre aquellos malos. Por eso el Señor, cuando denunciaba todo esto a través del profeta Jeremías, le decía: porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. La carrera fue mala y no eran valientes porque no fueron rectos. Entonces el Señor mandaba esta exhortación y la manda al día de ahora, porque ahora se han levantado muchos que dicen tener la presencia, la bendición, y dicen tener la unción del Espíritu Santo, y se presentan a predicarte prosperidad, a predicarte calma, a predicarte un evangelio de serenidad. No, hermano, la iglesia de Cristo hoy más que nunca debe de estar afligida por su alma. ¿Por qué afligida? Porque aquel que esté afligido por su alma no va a querer caer, va a cuidar que su pie resbale y que tropiece con piedra. La iglesia que va a estar cuidando, estar y ser arrebatada con Cristo, va a ser la iglesia que esté cuidando que su pie no resbale, que no tropiece en piedra, sino que se mantenga firme, que se mantenga estable, que se mantenga fundada, que se mantenga en la roca que es Cristo Jesús. La iglesia de Cristo, hermano, se va a mantener firme siempre y cuando haga lo recto delante de la presencia del Señor. Pero la palabra del Señor dice de que muchos está lleno de adulterio, de profetas adúlteros. Y por eso, hermano, por eso el Señor abra que el furor de Él caerá sobre los malos, caerá sobre esos que se levantan a querer decirte algo con mentira. El Señor aborrece la mentira. El padre de la mentira es Satanás, que el Señor le reprenda. Y todo aquel que predique mentira está engendrado por la simiente del diablo, que el Señor le reprenda, y no está predicando la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo es decirte, hermano, que te prepares,
La verdad de Cristo es decirte que estamos en días finales, que estamos en días postreros, en días en los que vamos y estamos viendo cumplido lo que el Señor habló hace más de 2000 años, hace más casi de 4000 años a través del profeta Jeremías. Oye, hermano, hay pastores adulterando espiritualmente tanto como literalmente. Yo conozco muchos. Yo conozco varios que tienen a su esposa y tienen una por aquí y una por allá. Y no les basta solo adulterar literalmente, sino que lo hacen espiritualmente, haciendo y predicando la palabra conforme a las concupiscencias de ellos, no conforme a la verdad que está escrita. Adulteran la palabra. Adulteran parándose en un púlpito y predicar cosas que el Señor no está dando para estos días. Para estos días el Señor quiere, mi hermano, que tú tengas puesta su mirada en Él, que es el profeta de profetas, el pastor de pastores, el maestro de maestros. Porque Él vino a la tierra a cumplir los 5 ministerios, los ministerios del apostolado, el ministerio de maestro, el ministerio de pastor, el ministerio de evangelista. Y los 5 ministerios, Él los vino a cumplir. Por eso Él es al que nosotros debemos de ver, siendo Él el blanco perfecto, siendo Él el hombre que dio la medida exacta. A esa medida es la que la iglesia de Cristo debe de llegar. Por eso dice la palabra que el furor y la tempestad del Señor caerá sobre los malos, sobre los que no prediquen lo que es la verdad. Porque dice la palabra, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Metiendo impiedad, metiendo adulterios espirituales, metiendo impurezas a los templos, están entorpeciendo verdaderamente el privilegio que el Señor les da de ser maestros, de ser profetas. Por eso el Señor dice que Él, su tempestad y su furor caerá sobre esos profetas malos. Por tanto, dice el versículo 12, su camino será como resbaladero en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. No permitas, hermano, que el castigo del Señor caiga en el tiempo que el Señor diga. Mejor arrepiéntete y endereza tu camino para predicar la verdad de Jesucristo, predicar la palabra de Él delante de todo el que te oye. No le vayas con lisonjas. No le vayas con palabras vanas, no le vayas con chistes, no le vayas con palabras de serenidad, de calma. Llévale la palabra del Señor y haz que las personas digan que es duro escuchar la palabra del Señor, porque si no, no vas a estar predicando el evangelio de Cristo. Todo aquel que diga, oh Señor, cuán dura es tu palabra, ¿quién podrá oírla? Estará escuchando palabra para el Espíritu, estará escuchando palabra venida del Señor, porque cuando el Señor predicaba era dura su palabra. Por eso Pedro dijo, cuán dura es la palabra, ¿quién podrá oírla? Ahora nos estamos acercando a los tiempos en los que la palabra debe de ser dura. Ya no son tiempos para que solo sea lechita, ya debe de ser vianda espiritual sólida, alimento sólido, alimento, hermano, que te haga crecer espiritualmente, que te haga levantarte espiritualmente. Por eso el Señor está mandando esta palabra, para que tú ya no estés acomodado, sino que te empieces a poner a trabajar, a competir, a combatir, hermano, como guerrero.
Porque ¿sabes qué? Dice el versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Cuántos andan así, hermano? ¿Cuántos se están moviendo? Porque me dio una ofrenda el hermano. Ya, hermano, tengo una palabra para ti, te la tengo que dar. Hermano, tengo una palabra del Señor, pero son mentiras, palabras de adivinación, dice el Señor. Han hecho del libro santo y de la presencia del Espíritu Santo del Señor, han hecho mercaderes. Se han hecho mercaderes. Han vendido la palabra a todos esos profetas. Les va a llegar la hora en el día malo y el furor y la tempestad del Señor va a caer sobre ellos. No te dejes engañar. Pídele el discernimiento a Dios. Porque hay muchos que allá andan afuera, hermano. Yo no envié a aquellos, dice, profetas, pero ellos corrían. Ellos iban y corrían. Ellos andan y corren. Por el amor al dinero, por amor a la ofrendita que le vas a dar. No, yo te vengo a predicar y no te vengo a predicar por eso. Te vengo a predicar para que tu entendimiento y tus ojos espirituales sean abiertos, hermano, y empieces a trabajar y empieces a discernir y empieces a asimilar la palabra de Él como es. Como es. Dice Él que Él nos los había mandado como profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aquel que está guiado por el Espíritu del Señor se va a mover porque el Espíritu lo manda y va a oír la palabra del Señor para que vaya y la diga como es. No poniéndole adornitos, no, como es. Si es una palabra de exhortación, va a ser una exhortación. Si es una palabra de ánimo, va a ser una palabra de ánimo. Si va a ser una palabra de gozo, va a ser una palabra de gozo. Si va a ser una palabra de libertad, va a ser una palabra de liberar. No va a ser una palabra adornada. Porque dice, pero ellos, si ellos hubieran estado en mi secreto, en oración, en ayuno, en silicio, si ellos hubieran estado en el secreto del Señor, hubieran escuchado la palabra del Señor. Y lo primero que hubieran hecho es ir y decirle al pueblo que convirtieran de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. Pero no hacían eso. No hacen eso. Hoy se presentan en algún lugar y corren desesperados. Hermano, tengo una palabra para ti. Hermano, mira, tengo esto para ti. El Señor me manda con urgencia. Pero va con otra cosa, va con otra intención. Apréndele a pedir el discernimiento del Espíritu Santo al Señor para que Él te revele antes. Porque Él revela antes. Dice el versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice el Señor. ¿Y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno? Dice el Señor. En escondrijí. ¿Se esconderá? ¿Se ocultará alguno? Dice el Señor. En escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Oiga, nadie, hermano, nadie puede decir que es un Dios solo de lejos, o un Dios solo de cerca, o un Dios que solo vea lo que está enfrente y no ve lo que está escondido. Él lo conoce todos y Él hizo la tierra a la voluntad soberana de Él. Él la ordenó, Él la hizo conforme a Él. En su infinita sabiduría, porque Él es sabiduría. Así la creó.
Así la hizo y nadie se puede esconder de Él. Nadie puede salir huyendo de Él. Nadie que pretenda esconderse de Dios o esconderse de los hombres se va a esconder de Dios. No, hermano. No. No. Sabes que andan muchos predicando en base a sus concupiscencias. Andan predicando solo palabra allí disfrazada. Andan diciendo palabras que no son venidas del Señor. El Señor está mandando esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque se llegó el día en que los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos pastores van a ser desenmascarados. Van a salir a la luz todas las cosas que hagan delante de su Señor. Todo va a ser desenmascarado. ¿Por qué? Porque Él viene descubriendo al que es fornicario espiritualmente. Él viene descubriendo al que es mentiroso. Él viene descubriendo al que anda dando palabras de adivinación. Él anda, hermano. Nuestro Señor Jesucristo lo revela todo. Todo. No hay nadie a quien se pueda ocultar de su mirada. No hay nadie que se pueda ocultar de Él. Nada. Todo va a salir a la luz. Por eso dice en el versículo 15, por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua y hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque los profetas de Jerusalén creían que discernían todo. Y cuando el Mesías se le apareció, lo que menos hicieron fue recibirle. No discernieron que el Mesías estaba ahí. Desde ahí se corrompieron los profetas. Desde ahí estaban corrompidos. Y desde ahí empezaron a corromper todo. Y desde ahí vienen muchas iglesias ahora diciendo que el estar solo en la iglesia, allí le va a hablar Cristo. Pues no, Jesús te va a hablar. El Espíritu Santo te puede hablar a ti en sueño, en visión, en profecía. Si la palabra lo dice, que nuestros niños, dice, soñarán sueños. Los jóvenes, hermano, verán visiones. Los ancianos, hermano, Él se va a derramar en el Espíritu como a Él le convenga. No dejes que te digan, hermano, no dejes que te digan que solo dentro de las cuatro paredes va a hablar Cristo, va a hablar el Espíritu del Señor. Eso es mentira. El Espíritu te puede hablar a ti por muchas formas. No solo el pastor de tu iglesia te puede hablar a alguien que el Señor use para llevarte una palabra. Pero eso es mentira lo que ellos dicen. Que solo ahí, solo en el templo, venga que el Espíritu Santo le hable aquí en la iglesia. Y en todo el otro demás lugar. Hermano, el Espíritu del Señor se manifiesta como Él quiere. Y lo hace como Él quiere. Por eso dice el 16, así ha dicho el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visiones de su propio corazón, no de la boca del Señor. Vaya, aquí ya está descubriendo el Señor a los profetas. Hablan, dice, palabras del corazón, alimentan con vanas esperanzas y hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Así andan muchos que están parados. Así andan muchos que se paran en el púlpito, hablando cosas vanas, hablando conforme al corazón de ellos, alimentando a las ovejas con lo que ellos quieran alimentar, no con la palabra del Señor. Pues aquel profeta, aquel maestro, aquel pastor que quiera alimentar a la oveja, la va a alimentar con evangelio verdadero, con palabra de vida, con palabra de verdad.
con esta palabra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Mira cómo se presentan algunos. Y el Señor no manda eso. El Señor no manda eso. ¿Por qué dice? ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? El Señor, hermano. El Señor quiere que tú escuches la palabra atentamente, con oído circuncidado, buscando escuchar al Espíritu Santo del Señor. Él no quiere que tú te fundamentes en fundamento de hombre. Él quiere que te fundamentes en el fundamento de Dios Todopoderoso. Así lo dice la segunda carta a los Corintios en el versículo 2. Mira lo que dice segunda de Corintios, o primera de Corintios es. Ya te lo leo y te lo doy. Dice Primera de Corintios 2, versículo 5. Porque vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros, hermano, nosotros nos fundamos en el poder de Dios, no en fundamento de hombre. No, yo no necesito una credencial, hermano, para venirte a decir que el que está fundado en fundamento de hombres es malo y la tempestad y el furor del Señor va a caer sobre él. ¿Por qué? Porque siguen los patrones del hombre, no siguen el patrón del Espíritu Santo, que es la palabra, y predican conforme a la palabra. Aquel que es maestro del Señor, aquel que es profeta del Señor, te va a hablar la palabra como es. Y te va a decir que hoy, en estos días, se están levantando muchos falsos maestros, falsos profetas, y que van a querer engañarte con palabras mentirosas, con palabras de adivinación, porque así se presentan muchos. Ahora, tú tienes que pedir el discernimiento al Espíritu del Señor para que te hable Él a ti y que tú estés preparado para Él. Eso solo lo vas a lograr tener estando fundado en el poder de Dios. Allí, cimentado en la roca que es Cristo, anclado en la roca que es Cristo, que es el fundamento de la iglesia de Cristo Jesús. Eso es, mi hermano. Eso es lo que tú y yo debemos de ahora hacer. Porque dice la palabra allí en ese capítulo 23 de Jeremías, versículo 28, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿Verdad que nada? La paja y el trigo no tienen nada que ver. El trigo va a ser recogido en los graneros y la paja o la cizaña va a ser atada en manojo y va a ser echada al infierno. No tienen ninguna relación. La única cosa es que crecen juntos, pero que en el tiempo verdadero de la siega, el Señor va a levantar al profeta que es verdadero delante de su presencia y va a hablar palabra verdadera, palabra de fuego y de poder, palabra con autoridad del Señor Jesucristo, para que tú no te desvíes. Por eso es importante, amado hermano, por eso es importante dejarnos purificar con la palabra del Señor. Él dice, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra es fuego, la palabra es martillo. Y es fuego para purificar, y es martillo para quebrar toda dureza.
Es martillo para quebrar lo más duro. Es espada para cortar toda la carnosidad que esté mala. Es hacha también para volar el árbol que no da fruto. Su palabra, hermano, es poder, es vida, es gozo. Por eso el Señor nos alista desde ya a que vayamos a la escritura del Señor, a leer la palabra y que nos dejemos guiar. ¿Por qué? Porque dice que su palabra es como fuego para purificar, como martillo para quebrantar. He aquí, yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Dice el Señor, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los profetas, contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. El Señor está contra aquel profeta que hurta la palabra de Él. Está contra aquel profeta que endulza sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Y Él no ha dicho nada. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Contra todos esos profetas está el Señor. Por eso tú tienes que estar listo, hermano. Por eso tú tienes que estar lleno de la palabra y del Espíritu Santo del Señor para discernir lo que te digan. Porque el Señor te habla por medio también de su palabra. Él te va a dirigir. Si tú eres trigo, Él te va a dirigir ya sea por sueño, ya sea por profecía, ya sea por revelación, por visión de noche, visión de día. Él te va a dirigir si tú eres trigo. Pero si eres paja o eres cizaña, esa va a ser atada en manojo y va a ser echada al fuego. Por eso debemos de estar cimentados en la palabra del Señor, que es como fuego para purificar y martillo para quebrar y espada para cortar y hacha para derribar, para cortar todo árbol que no dé buen fruto. Por eso el Señor, hermanos, dice que el furor de Él y la tempestad de Él va a caer sobre aquel profeta malo que solo habla y endulza y dice palabras y lisonjas que no tienen ningún provecho al pueblo del Señor. Sobre esos va a caer el furor y la tempestad del Señor. Pero sobre los que son del Espíritu y guiados bajo el Espíritu de Él, les espera una recompensa en la Nueva Jerusalén, les espera una recompensa allá en los cielos, les espera una corona, les espera, hermanos, un premio celestial, el cual no tiene valor. Por eso debemos de estar despiertos en la palabra del Señor. Señor y Padre, te doy gracias porque tú, Señor Jesús, nos estás abriendo el entendimiento, nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, para por verdaderamente estar vivos en tu palabra, para anhelar más tu palabra, para anhelar más el Espíritu Santo tuyo, Señor, antes que cualquier cosa. Sea usted, Señor, glorificándose. Sea usted, Señor Jesús, llegando a las vidas, llegando a los corazones de aquellos, Señor, que quieren dejarse guiar por ti, Señor. Que quieren, Señor Jesús, venir a ti, Señor. Reposar contigo, Señor, para que tú los hagas de reposar, Señor, en tus brazos. Para que tú los hagas reposar, Señor, en tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús,
Permite, Señor, que cada hermano y cada hermana que escuche y vea esta palabra en vivo, en retransmisión, Señor, la ponga por obra y se deje guiar primeramente por tu Espíritu antes que por cualquier profeta, maestro o pastor falso. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén, Señor, y amén. Recuerda, amado hermano, amado amigo, el Señor está con aquellos que se dejan guiar con el Espíritu de Él. Porque el que es hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu de Dios. Que la bendición y la paz del Dios de Israel sea en tu vida, sobre ti, sobre tu familia y sobre todo lo que tú haces. Que el Señor Jesucristo te bendiga, amado hermano, amado amigo.